Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral, comenta sobre la iniciativa por parte del PAN y PRD de crear un Instituto Nacional Electoral, eliminando los órganos electorales estatales. Si nos habla un poquito de lo que es el Instituto Nacional de Elecciones. Bueno, el Instituto Nacional de Elecciones todavía no es. Hay 3 iniciativas presentadas en el Senado de la República que vienen a tratar de darle cumplimiento a uno de los compromisos del Pacto por México, el compromiso número 90, que se refiere a una reforma política y electoral. Y ahí se ha planteado por parte de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática la posibilidad de sustituir al actual Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones, con la modalidad de que asumiría, además de la facultad de organizar las elecciones federales, es decir, el presidente de la República, senadores y diputados federales, también la de organizar las elecciones locales, las de gobernador, presidentes municipales y de diputados locales. Esto es concentrar las facultades electorales en un solo órgano nacional. Eso es el planteamiento del INE en términos generales. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de ser aprobado este instituto? Bueno, mira, hasta el momento, por lo menos a partir de los argumentos que dan las iniciativas, no encuentro yo en lo personal las ventajas que pudiera tener este Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque en principio sería trasladar toda la estructura del Instituto Federal Electoral al nuevo órgano. Y en otras palabras sería quitarle la F y ponerle la N al IFE, sería INE. Seguiría todo el personal, toda la estructura y todas las funciones. Nada más absorbería a los órganos locales, absorbería las funciones de los órganos locales, de los consejos e institutos electorales. Y en este sentido se plantea como argumentación un ahorro de recursos que está muy lejos de ser realidad, porque si bien desaparecerían 32 organismos electorales en el país, lo cierto es que para realizar la elección local se requiere también el personal con conocimientos, con la experiencia que tiene el personal de los institutos locales. Yo le diría, actualmente el IFE contrata, emplea en el estado de Sinaloa, cuando no es un año con elección, a 460 personas. El Consejo Estatal Electoral únicamente a 80. Hay una diferencia abismal. Si nos fuéramos a ejemplificar en el aspecto económico la situación, la comparación entre IFE y órganos locales, tendríamos que en este año, en el que no hay elección federal y que hubo 14 elecciones locales, el IFE tuvo un presupuesto de 7.303.780.924 pesos. Y el conjunto de los 32 organismos electorales que tuvieron 14 elecciones, únicamente 4.584.144.073 pesos. Aquí quiere decir que los órganos electorales con 2.719 millones menos subsistieron durante todo el año y organizaron 14 elecciones. Quiere decir que el planteamiento económico es equivocado. Por otra parte, alguna de las iniciativas plantea que se estarían instalando de manera permanente consejos municipales y consejos distritales electorales locales. Estamos hablando de 2.500 municipios en números cerrados y de aproximadamente 900 distritos electorales locales, que actualmente únicamente funcionan durante el proceso electoral y se pretende hacerlos permanentes. Entonces, ¿de dónde saldrán los recursos para pagarle a quienes van a estar laborando en esos 3.400 nuevos órganos electorales, ¿no?
no hay pues una congruencia entre el planteamiento, el argumento económico y la realidad que se vive en el país. Por eso no le veo en ese sentido una ventaja al INE. Y se habla también de un argumento que establecen, es una supuesta subordinación de los órganos electorales locales, de las entidades federativas, a los gobernadores. Esto, se dice es que los gobernadores controlan a los órganos locales, lo cual tampoco es preciso el argumento, ¿no? De ser creado, ¿cree que ahora sí estarían influyendo los gobernadores sobre el instituto? Mire, yo no veo en las iniciativas ningún elemento que nos permita llegar a esa conclusión. En principio, el afirmar que los gobernadores tienen una intromisión en las decisiones de los órganos electorales me parece una generalización burda y grosera respecto a los órganos locales, porque los órganos locales basamos nuestra actuación en principios que nos establece la ley, como son la autonomía y la independencia. Si esto fuera cierto, no existiría la alternancia en los gobiernos locales, en gobiernos estatales, en ayuntamientos, en la conformación de las cámaras. Serían a gusto del gobernador. Si ustedes recuerdan la experiencia de 2010, al órgano electoral se le atacó, pero se le atacó fuertemente, ¿no? Y finalmente el órgano electoral le entregó la constancia de mayoría a quien más lo atacó, lo cual quiere decir que se aplicaron los principios de autonomía e independencia, no el gusto del gobernador en turno, ¿no? Como sucede en todo el país. La mayoría de las entidades federativas del país han tenido alternancia. Han tenido dos distintos partidos o más en el gobierno. Es muy claro en nuestra región, Baja California, primero donde hubo alternancia, Baja California Sur, que acaba de tener alternancia, un tercer partido en el poder, Sonora, que ya tuvo alternancia, Chihuahua, que ha tenido gobiernos de PAN y PRI, Durango, Nayarit, Sinaloa. Toda nuestra región está marcada por la alternancia, lo cual deshace completamente el argumento de la subordinación. Si estuvieran subordinados, ganaría quien dijera el gobernador, pero esto no es así. Para finalizar, ¿está de acuerdo con la iniciativa o está en contra? Mire, sería mucho decir que estoy a favor o en contra de la iniciativa. Obviamente con todo lo que dije se puede concluir una posición, pero lo importante de esto, porque vivimos en un régimen democrático, es que se escuchen todas las voces, todas las opiniones, y que los argumentos que se plantean puedan ser rebatidos y pueda reconocerse cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo en nuestro país? Yo le quiero hacer una cosa, no estaría de acuerdo, en principio, porque las iniciativas nos plantean un camino hacia el centralismo, que es opuesto al federalismo. En el centralismo las decisiones se toman, como su nombre lo indica, allá en el centro, en el Distrito Federal. Y las atribuciones que actualmente tienen las entidades federativas, particularmente las de decidir su vida interna, la forma de elegir a sus gobernantes, estaría decidiéndose allá y no aquí, ¿no? Sería un poco acotar la libertad. Y hace 200 años que en este país se acabó con el centralismo y se empezó a construir el federalismo. Ciertamente no tenemos el mejor federalismo del mundo, no somos como el federalismo alemán, por decir algo, porque tenemos distinto origen en el federalismo. Pero aquí lo democrático es transitar en el esquema del federalismo, no en el del centralismo. Te estaríamos dando una vuelta hacia atrás de 200 años aproximadamente. De ahí que no pueda yo compartir la idea de que sea un solo órgano el que organiza las elecciones federales y locales. Son instancias distintas y cada estado tiene su ámbito de autonomía, de soberanía, y eso es lo que arrebatarían estas iniciativas en caso de aprobarse. Ahora, no es solo
a los consejos o institutos electorales, también van los tribunales locales electorales hacia la desaparición con estas iniciativas. ¿Qué pasaría entonces de ser aprobado el instituto con toda la gente que trabaja para estos organismos? Bueno, aquí el Estado tendría que ver la forma de hacer las liquidaciones de ley para todo este personal. Entonces, estaríamos acabando con fuentes de trabajo en un momento en el que el empleo va a la baja. Entonces, sería ahondar una crisis local también. El gobierno del Estado se ha quejado de que no tiene recursos suficientes. Ahora, enfrentar una liquidación masiva tendría que por lo menos recurrir a recursos federales para que se hiciera.